Bueno, pues este viernes en California será la audiencia de fianza del proceso de extradición contra el expresidente del Perú, Alejandro Toledo, arrestado el martes. Toledo enfrenta una orden de 18 meses de prisión preventiva desde febrero de 2017. Apenas en marzo, el empresario peruano israelí Joseph Maiman, y hombre cercano, por cierto, a Toledo, se reunió y ya aceptó y se convirtió en colaborador eficaz. Y con ese acuerdo confirmó que Odebrecht depositó unos $35 millones en sus cuentas como sobornos para el expresidente. Eso es en Perú. En Colombia, el 24 y 25 de julio testificarían ante una comisión especial del Congreso bajo gravedad de juramento los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Se investiga preliminarmente también a Juan Manuel Santos por supuesto financiamiento irregular de campaña. Odebrecht admitió en 2016 que de los casi $800 millones pagados en sobornos para lograr contratos en 12 países de la región, más de 11 millones fueron a Colombia. En México, las investigaciones parecen concentrarse en el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Él, su hermana, su madre y esposa tienen órdenes ya de aprehensión. Lozoya dirigió a Pemex entre diciembre de 2012 y febrero de 2016, pero desde 2017 se sospecha que recibió $10 millones, pagos que habrían comenzado en marzo de 2012, cuando Enrique Peña Nieto era candidato a la presidencia. El abogado de Lozoya defiende la inocencia de su cliente. Y voy con Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, para charlar sobre este tema. Y me da gusto verte y hacerte la pregunta directamente a ti, si ves o no lo que tu servidora ve, un contraste casi clarísimo entre lo que ocurre en un país como México, por procesados o investigados o avances en los casos, y otros como Perú y Colombia. Pues me da mucho gusto saludarte, y sí, el contraste entre la forma en la que se han conducido las investigaciones de, pues, el caso de corrupción más importante de América Latina, el caso de Odebrecht, entre México y otros países de la región, en particular yo te diría el caso peruano, por supuesto el caso brasileño y el de Colombia. La diferencia es notable. En el caso mexicano las investigaciones se han movido muy lentamente, y no solo eso, no queda claro pues cuál es el alcance de la investigación en el caso mexicano, si se están llegando a investigar a todos los integrantes de la red de corrupción que seguramente formó Odebrecht y servidores públicos mexicanos para este importante caso, o estamos viendo apenas el surgimiento de los primeros nombres, como es el de Emilio Lozoya, que fue director general de Petróleos Mexicanos en la administración anterior, y un miembro, como decías hace un momento, muy cercano de la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto. Si las autoridades de México quisieran, y así te lo pregunto, Eduardo, si quisieran, ¿podrían avanzar? ¿Tienen la ley y las herramientas para avanzar? Mira, tienen no solo las herramientas necesarias, sino incluso los acuerdos internacionales. La Convención de la OCDE contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales, por ejemplo, que se puede utilizar para este tipo de investigaciones, está activa y ratificada en México desde 1999, por razones inevitables que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Nuestro NAFTA tiene previsiones en esta materia. El nuevo Tratado de Libre Comercio también, que se está negociando y que se espera sea ratificado, reconoce que está activo en México la llamada FCPA, que es la ley contra el cohecho internacional, que involucra actores internacionales, y está también en plena vigencia Anti-Bribery UK, que toca estos temas porque se trata de empresas que cotizan en bolsa o que tienen relaciones con, en términos de la, digamos, del instrumental jurídico institucional necesario para hacer estas investigaciones. México cuenta con todo. Yo te diría que lo que no hemos visto aún es el tema de la independencia necesaria en las autoridades que tendrían que conducir estas investigaciones, para que no hagan cálculos políticos, para que no estén haciendo, no estén tomando en consideración otros temas, sino estrictamente los que tienen que ver con el interés público y con el hacer justicia, en el caso de Odebrecht, para los asuntos que estén vinculados con servidores públicos y empresas mexicanas. Dos preguntas. La primera, cuando hablas de esa independencia, ¿te referirías incluso a un nombramiento de algún fiscal especial como se ha manejado en otros países, incluyendo Perú? Mira, puede ser la vía. Lo que es claro es que cuando las autoridades mexicanas han querido investigar a profundidad un caso, pienso en el del Bester Gordillo, la lideresa del sindicato más grande de América Latina, el sindicato magisterial,
pienso en casos, por ejemplo, como los de los exgobernadores Duarte y Borge. Cuando se ha tomado la decisión de actuar con las herramientas, no ha sido necesaria crear una fiscalía especializada. La Fiscalía General de la República tiene especialización dentro, por ejemplo, hay una fiscal especializada en materia de control de la corrupción. Entonces, creo que no sería necesario hacerlo así. Creo que la razón para nombrar un fiscal es las condiciones de independencia y autonomía en tus instituciones para poder actuar en consecuencia. Yo espero que esa no sea la señal, espero que en este caso sea la propia autoridad, el nombrado fiscal general de la República, Alejandro Gertz, la fiscal especial en asuntos de anticorrupción, quienes tomen estos temas y quienes muestren en la práctica la autonomía y la independencia necesaria para avanzar en estos asuntos. En este tema, lo virtuoso es que no se haga uso político de la justicia. Para cerrar, el presidente de México, desde que tomó posesión y se le ha preguntado en varias oportunidades, ha dicho que no quiere perseguir a actores del pasado. ¿Esto arriesga, en tu opinión, que se vaya hasta las últimas consecuencias en el caso mexicano, cuando hay un abogado de un Emilio Lozoya apuntando a un expresidente? Mira, nosotros hemos insistido y mucho en que el presidente puede tener una opinión sobre este tema, puede emitir a lo mejor alguna señal de carácter político, pero si tienes una fiscalía autónoma, el presidente no puede dictar lo que haga la Fiscalía General de la República. La razón por la cual hemos peleado por años en México por tener fiscales autónomos es justamente para que no se rijan por las señales políticas, por los posibles acuerdos políticos, por la intención de un jefe de Estado, sea cual fuere, ¿no?, de proteger o de actuar en contra de algún grupo. Esa es la razón por la cual hemos insistido tanto en la importancia de las fiscalías independientes. Y bueno, el presidente está en todo su derecho de hacer cálculos políticos, hacer declaraciones, pero la Fiscalía General tiene que tener solo un interés, y ese interés es el interés público. De lo contrario, habríamos fracasado en un tema más grande, Gabriela, que es la creación de las fiscalías autónomas e independientes en México. Hombre, y de ver la red que tendríamos que ver todos, de qué tamaño era, hasta dónde llegaba, con la profundidad necesaria para decir que ya se erradicó el problema. Eduardo, gusto saludarte, gracias. Igualmente, qué gusto serlo.